Hola, aquí Micaela nuevamente, volviendo de a poquito a filmar los videos de siempre. Hoy les traigo la nueva colección que lanzó Latina Crafter de sellos diseñados por mí. Les voy a mostrar un poco de qué hablo. Vamos a ver sello por sello. Este se llama Flogger, lo siento mucho. Es un sello diseñado para pedir perdón o para dar condolencias o para cuando queremos demostrar que estamos pensando en otra persona que la está pasando un poco mal. En este caso Flogger está con las orejas para atrás y los ojitos juntos como para demostrar ese sentimiento de apoyo. Este otro se llama Flogger Viajero y como ven está Flogger. Hay una valija llena de sellos y un pataport, que es como sería el pasaporte de Flogger, y dos frases para poder generar las tarjetas que quieras. Este otro se llama Flogger Cocinero y es ideal para cuando queremos invitar a algunos amigos a cenar a casa. Tiene una frase que dice noche de sushi y Flogger está con la patita hacia adelante para que podamos sostener el platito y el sushi, y tiene para ponerse también el gorro de cocinero o la banda de Sushi Man. Este otro sello se llama Flogger Doctor y está Flogger con los lentes de doctor que se le pueden sellar encima, la corbatita que está ajustada para el tamaño de este Flogger, tres frases en realidad para darle apoyo a alguien que se sienta enfermo, y la valija de doctor. Este otro, a quien no saben que aparece aquí, la novia de Flogger, es el sello de casamiento de Flogger. Está la novia, el ramo de novia, el moño y la galera, que son para cualquiera de los otros Floggers que tengas. Todos los Floggers de la colección son compatibles con son del mismo tamaño que esta novia y los podés usar juntos o separados. Este otro se llama Flogger Relax y es con el que vamos a hacer la tarjeta de hoy. Es una posición típica que siempre hace Flogger cuando se despierta o cuando está muy cansado, y varias frases con distintas tipografías para que puedas usarlas con esta imagen. Este otro sello se llama Flogger Policía y también trae accesorios como las gafas, el gorro de policía y las estrellas. Una estrella sólida para que puedas estampar con tintas de colores y una vacía para que puedas colorear vos con cualquier lápiz o marcador, y dos frases ideal para una tarjeta masculina. Y este otro sello que se llama Flogger con su cometa es un Flogger muy lindo con una cometa que a su vez trae estos triángulos en sello sólido para que los podamos estampar con tintas de colores, o también el barrilete vacío, el cometa vacío, para que podamos colorearlos con lápices o marcadores. Este moñito también es para adicionarle a la cola del cometa si ustedes quieren agregarle más o para generar algún otro detalle. Esta es toda la colección, espero que les haya gustado. Gracias Latina Crafter por sacar estos sellos tan lindos. Y ahora, antes de pasar a hacer las tarjetas, les quiero mostrar las tarjetas que ustedes me están empezando a mandar a la casilla de correo. Esta me la mandó Sole de Chile hace un tiempo ya, fue una de las primeras que recibí. Esta divina, la tarjeta con el borde con corazones, y esta lechuza que la estampó 2 veces, la pegó 2 veces para darle dimensión, y por detrás puso Handmade by Me. Una genia, Sole, gracias por tus mails, por la tarjeta, por lo que dice la tarjeta dentro, por todo. Esta otra tarjeta es de Willy Walda, que en realidad se llama Mónica, y me acabo de enterar con la carta que me escribió. Ella coloreó a las dos niñas, y lo más lindo de esta tarjeta, o lo que más me sorprendió, fue que en el interior tenemos la misma imagen rodeada del texto que me escribió ella a mí. Atrás le puso también un Handmade by Willy Walda. Y ven, adentro las nenas están rodeadas de texto, coloreadas por ella misma con lápices. La verdad que Mónica, te quedó hermosa, me encanta esta tarjeta. Gracias. Y también me escribió una cartita. Y esta otra es la segunda tarjeta que me manda Nerea, pero la primera tuvimos un percance y me la robaron, lamentablemente. Y como se enteró de lo que pasó, me mandó enseguida otra que tardó un tiempito, pero Nerea llegó y es hermosa. Gracias, tú también eres un sol. Usando troqueles de distintos papeles de colores, todos combinados entre sí, generó unas colinas, hizo un grabado en un banderín amarillo, y el sol creo que también le pusiste glossy accent. La verdad que me encantó, es muy pero muy linda, Nerea, esta tarjeta. Gracias.
Y gracias por lo que dice adentro también. Además también hizo a mano el sobre con mucho detalle sobre mi nombre y le quedó precioso, como pueden ver. Y si quieren escribirme a mi casilla de correo, pueden hacerlo a Avenida Córdoba 663, casilla de correo número 31, Cava, Buenos Aires, Argentina, código postal 1054. Seguro que voy a pasar las tarjetas en los videos y que les voy a contestar con otra tarjeta mía. Ahora arrancamos con la tarjeta para este video de Latina Crafter. Como les comentaba antes, vamos a usar este set de sellos de Flower que se llama Relax. Va a ser una tarjeta súper simple porque cuando diseñé este sello pensé siempre en esta tarjeta. En una base blanca que se abra para arriba. En este caso uso papel de Nina color Solar White de 100 libras de gramaje. Estampamos al Flower estirándose en una posición muy típica de él, con Memento Taxito Black porque vamos a usar un poco también de Copic Markers, y lo estampo en el centro de la tarjeta hacia abajo, como a 1 o media pulgada antes de que termine el borde de la tarjeta, bien en el centro. Hacemos una presión constante para que el estampado sea parejo y ahora lo coloreamos con un poco de Copic Markers, en este caso para las orejitas y un poco para la boca, color R000, porque siempre la boca de Flower está como mojada, húmeda, marrón, sucia, es un poco de todo. Y todo el resto del cuerpo con C0, que es un gris súper clarito, más que nada para marcar que el color del perro es blanco, que es bastante difícil de colorear. Pero ustedes pueden colorear a Flower con los colores que quieran o que tengan. Puede ser un perro de cualquier color, incluso manchado. Siempre lo coloreo haciendo que cada trazo sea como la copia de los pelos de él. Él tiene pelos peinados en algunos, sobre todo en la cara, pero luego el resto del cuerpo la verdad que es bastante una maraña de pelos. Así que lo pueden pintar como para cualquier lado. Vamos a agregar un poquito de sombras con el marcador C1, apenas en los lugares en los que estaría más oscuro, que es como en la panza y debajo de las patas y debajo de la cabeza, y volvemos para emparejar un poco con C0. Ahora que ya tenemos todo coloreado, pasamos a montar en el sello la frase que dice "falta mucho para el fin de semana". Sería una frase típica de Flower. Yo creo que si Flower comienza a hablar, lo primero que va a decir es esto. La vamos a estampar con tinta VersaFine color Onyx Black bien arriba de la tarjeta, dejando un espacio en blanco entre Flower y la frase que sea como de media tarjeta. Tengan cuidado que esta tinta, como es de pigmento, va a tardar un poco en secar, así que no la toquen en el medio. Para unir un poco que la frase está dicha por Flower, se me ocurrió hacer como un halo, como una S, que primero la marco con lápiz y luego le doy forma con el Copic Multiliner número 0.05, que es uno de los más finitos que hay, y lo trazo en línea de pespunte, siempre manteniendo bien las curvas y sin tener miedo a hacer estos trazos. No pasa nada si nos equivocamos. La verdad es que siempre tuve en mente esta tarjeta cuando lo diseñé el sello y creo que lo logré. Ahora borramos con una goma el trazo en lápiz que habíamos hecho antes para marcar la línea de pespuntes. Colocamos mi sello personal en la parte de atrás de la tarjeta y con la herramienta We Are Memory Keeper Corner Chomper redondeamos solo las esquinas inferiores de la tarjeta en la medida de media pulgada. Y listo. Esta es la tarjeta que tenía preparadas para ustedes para hoy, en colaboración con Latina Crafter, presentando toda la colección nueva de sellos de Flower que pueden conseguir haciendo clic en los links que les dejo en la descripción de este video o en mi blog. Gracias por ver el video hasta el final. Aquí te dejo también 2 de los últimos videos que hice en colaboración para Latina Crafter. Si querés comprar alguno de los productos nuevos, puedes hacer clic en el carrito de compras. También podés visitarme en mi blog www.micaelaferrero.com, suscribirte a mi canal de YouTube y visitarme en las redes sociales. Gracias, nos vemos en el próximo video.